This is the sound of your ride home with Dad after he caught you vaping. Awkward, isn't it? Most vapes contain seriously addictive levels of nicotine and disappointment. Know the real cost of vapes. Brought to you by the FDA. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar que se emite con un día de retraso sobre lo que viene siendo habitual. Un viaje a Madrid por motivos familiares es la causa de que emita en viernes en lugar del jueves y de que no haya podido dedicar a este capítulo el tiempo que me hubiera gustado, aunque mis días por la capital han estado bien aprovechados. A la visita obligada al Museo Naval, que hago cada vez que voy, en esta ocasión he tenido la fortuna y el placer de pisar la librería Robinson como nunca lo había hecho hasta ahora. De la mano de Juan Melgar me he sumergido en alguno de sus títulos y he conocido de cerca la pasión por navegar que une a Juan con sus libros y su barco, del que también hemos hablado en una conversación que forma parte de este episodio. Como también lo hace la conexión que logramos establecer hace una semana con Juan Meredith muy cerca de Split, en Croacia, a punto de partir para España navegando en el barco con el que participará en la próxima edición de la Global Solo Challenge, la regata en solitario alrededor del mundo con las características ideales que han convencido a Juan de que esta puede ser una regata muy especial para él, que ya cuenta con experiencia en regatas oceánicas como la Mini Transat, Le Figaro o la Barcelona World Race, que cubrió junto a Fran Palacio. De buzos con escafandra hablamos con José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, museo que cuenta entre sus piezas con un interesante traje adquirido en una conocida y reputada casa de subastas al que no le falta detalle y con el que podemos hacernos la idea de lo duro y peligroso que podía llegar a ser el trabajo de buzo. Roberto Álvarez Bucetas cierra una vez más otro episodio de A Son de Mar para hablarnos de la maniobra de hombre al agua, situación en la que no querremos vernos nunca, pero de la que nadie está libre que pueda suceder en algún momento. Tener claras algunas cosas nos ayudará a manejar la situación lo mejor posible para lograr el rescate de la persona que se haya caído por la borda. Estos son los contenidos de hoy. Comenzamos. Cuando era niño veía desde casa los barcos amarrados en el puerto y sobre todo la línea del horizonte. ¿Qué había tras ella? Era la mayor curiosidad que rondaba la cabeza de un chaval de apenas 8 años. ¿Qué había y qué hay? Porque todavía a sus 52 años se lo sigue preguntando. ¿Cómo se explica las millas navegadas y las que le quedan si no es por esa inquietud constante que una y otra vez le lleva a poner la proa más allá de lo que alcanza la vista? Juan Meredith vuelve a intentarlo, después de haber participado en diferentes regatas oceánicas como la Barcelona World Race, junto a Fran Palacio prepara su próximo desafío, la Global Solo Challenge, que tendrá su salida en La Coruña el próximo mes, en el mes de septiembre del año 2023. ¿Que por qué hablamos de ello con tanto tiempo de antelación? Porque la aventura empieza ahora. Hemos localizado a Juan cerca de Split, en Croacia, a la espera de que un fuerte temporal del sudoeste le deje zarpar rumbo a España. Y grabamos esta conversación días antes de que se emita para asegurar la conexión telefónica, que sin duda será deficiente e incluso nula en algunos momentos de la travesía. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Oye, no te puedes imaginar el placer tan grande que supone para mí volver a hablar contigo después de tanto tiempo, porque la última vez que hablamos tú y yo fue en la radio, fue para la SER, y no sé si fue para hablar de la Mini Transat o Le Figaro, ¿te acuerdas de todo aquello?
Buah, claro, como no me voy a acordar. Yo creo que fue también para la Barcelona World Race. Pero bueno, de aquella sí que hablamos muchísimo tú y yo. También, es verdad, efectivamente, que alguna conexión tuvimos cuando navegabais por los mares del sur, eso es, sí, es verdad. Sí. Oye, antes de hablar de la Global Solo Challenge, tu afición por la navegación arranca a la edad de 8 años, cuando te movías entre redes y aparejos por iniciativa propia, porque no hay antecedentes en tu familia que te llevasen a vincularte al mar como lo has hecho, ¿no? Sí, exactamente. Yo vivía ahí en el Fomento, en Gijón, y lo que tenía delante era la mar. Y tenía, bueno, pues el antiguo Fomento, los pescadores que limpiaban redes en las rampas que había allí en el Fomento, y yo siempre tuve curiosidad, así que, bueno, la herramienta que necesitaba para llegar a aquel horizonte eran, pues, un barco, y los barcos más próximos que tenía eran estos. Así que, bueno, pidiendo que me enseñasen y que me sacaran, que nunca lo hicieron, pues así fue como empezó. Bueno, empezaste en un bote a remos. ¿Te llamaba la atención ya la vela? ¿Veías los barquitos de vela y, bueno, algo te picaba por dentro? Pues la vela llegó de otra forma, realmente. Y, recuerdo que me regalaron un libro, y yo era de los que comía leyendo siempre. Sí. Y era un libro que era barcos. En cada página o 2 páginas aparecían barcos, y era historia de la navegación. La historia de la navegación es necesariamente vela. Con lo cual, bueno, pues así fue como conocí el Juan Sebastián Elcano, el barco que dio la vuelta al mundo en solitario la primera vez, y otros del Catizar y otros barcos que me llamó la atención. Y como muchos otros críos o chavales, empezaste primero por el Optimist, y luego ya fuiste evolucionando a otro tipo de barco como fue el Snipe, ¿no? El Optimist fue un accidente. No puedo decir que haya competido en la clase Optimist, ni mucho menos. Simplemente era, pues, la iniciativa de José Luis Camblor, que en paz descanse, que quiso traer unos barcos viejos a un club de nueva creación, como era el Marítimo Astur, y me tocó. Y ahí estuve. Luego lo perdimos, por desgracia, y yo continué con aquello, pero puedo llamarlo Optimist, puedo llamarlo caja con vela, porque realmente así era. Luego sí que intenté navegar pues en lo que había allí en Gijón, que eran los Snipes, y lo conseguí, y bueno, y hasta ahora. Juan, una de tus muchas cualidades, y lo que la mar te ha enseñado, así por lo menos lo has comentado en alguna ocasión, es la perseverancia, no darte nunca por vencido, y si las cosas no salen como uno quiere, cambiar de rumbo para mantener el objetivo, ¿no? ¿Siempre has querido estar donde estás ahora? Pues la verdad es que sí. Estas navidades pasadas, un buen amigo de la casa, como es Pepe Palacio, sí. Pues hablando con él, me dijo, "Guau, Juanín, ¿qué haces?" Y yo le dije, pues nada, estoy con este proyecto de no sé qué y tal. Y dice, no, ya, bueno, eso ya me lo doy por supuesto. Bueno, pues es verdad, al final miro para atrás y veo que estoy más o menos haciendo lo mismo que estaba haciendo antes, con la misma ilusión, sabiendo algunas cosas más, y con el mismo empuje, teniendo en cuenta que al final yo sé de dónde vengo. Es la primera vez que voy a tener un barco, y es gracias a un montón de gente, y bueno, y quizás sea un poco también luchar contra esa opinión que hay de que para poder navegar a vela pues hay que tener mucho dinero. No es el caso, y ha sido a base de trabajar y estar en muchos barcos y pelear, que ahora mismo pues estoy flotando en mi propio barco. Pelear no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo, porque antes mencionábamos la Figaro y la Mini Transat, porque recuerdo la movilización social que llegaste a organizar en Gijón para recibir apoyos y dar a conocer tu participación, ¿no?, en estas regatas, allá por los años, no sé si era el año 95 y 97, me parece, en los años en los que se celebraron estas regatas. Sí. Siempre quise beber un poco de las aguas francesas en ese sentido, ¿no? Ellos han conseguido que la gente de la vela oceánica sea conocida. No es por ser egocéntrico, es porque de esa forma consigues tener patrocinadores y apoyos en los medios, pues lo que mismo que haces tú, que nos hablas con nosotros para poder hacer más y más y más. Lo cierto es que España no lo hemos conseguido demasiado bien, porque así seguimos, y quizás porque no importaba la historia y sí otro tipo de ayudas. Esto ha cambiado mucho, y ahora mismo, bueno, yo soy un ejemplo de ello. Mi ilusión es que venga gente por detrás. De aquella ya hicimos cosas, igual que existe en la Barcelona World Race, de hacer algunas cosas en Gijón, de un pase de modelos y un montón de cosas, porque creo que es fundamental. Tenemos muchísimo que trasladar, y en esas estoy ahora mismo.
Bueno, siempre vinculado a la náutica, tu último gran desafío oceánico, como hemos comentado, fue la Barcelona World Race del año 2010 junto a Fran Palacio. ¿Cómo recuerdas aquella experiencia de vuelta al mundo, Juan? Pues un poco agridulce, porque como bien sabes no la pudimos terminar por roturas. Perdóname. Perdón. Sí. Y esa es la parte desagradable. En la parte más agradable, pues que Fran es el mejor compañero que se puede tener, que apareciera en mi vida alguna persona más que queda para siempre y que, bueno, navegamos en un barco genial, ¿no? Sí que es verdad que en ese momento dije que aquello era pan para hoy y hambre para mañana, porque no, pues por lo que te decía antes, no me equivoqué. Y he tenido que empezar otra vez, ¿no? Como siempre. Entonces, pero bueno, a Barcelona dar una vuelta al mundo, al menos intentarlo, lo que sí demostramos es que pues esa resiliencia de la que hablabas antes, tanto en Fran como en mí, pues fue muy importante. Y bueno, perder un palo al principio, romper un problema de quilla después, volver a romper un palo, volver a montarlo, volver a continuar, hombre, yo creo que dejó una buena huella y un signo de lo que somos y de lo que hacemos. Oye, y para un navegante oceánico como es tu caso, la llamada de la competición siempre está ahí, en estado latente, ¿no? Han pasado más de 10 años, como decimos, de la Barcelona World Race, y vuelves a pensar en dar la vuelta al mundo, esta vez en solitario. ¿Qué te ha impulsado a repetir una experiencia como es la Global Solo Challenge? Pues que inmediatamente que acabamos con la Barcelona World Race, yo ya me postulé para participar en la Vendée Globe, que es el santo grial, ¿no? Sí. De navegación en solitario, la vuelta al mundo sin parar. Esa vez estuve un poquito más cerca que otras, con un patrocinador asturiano que al final pues, no fuimos capaces de llegar, pero sí que es verdad que estuvimos muy cerca. Y luego había que comer. Entonces he estado navegando mucho, pero de otra forma, pues capitando un velero muy grande, cruzando el Atlántico varias veces y bueno, haciendo pues lo que se podía, pero sin olvidar nunca todo esto. Al final, hace 3 años, me quedé libre de este barco grande y lo que yo ya había soñado y seguía moviendo, pues dije, bueno, pues adelante con todo. Apareció luego el COVID, han pasado muchísimas cosas en 3 años que nos han afectado a todos y ha sido mi pareja Rosa la que ahora pues ha dicho, mira, vamos a pedir toda la ayuda que podamos y nos lanzamos con este barco a esta regata que sí, bien, no es la Vendée Globe, pero sigue dando la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, y el océano es océano siempre, tanto para un IMOCA 60 como para un Class 40 como el que estoy yo, así que en eso estamos. Oye, pues hablemos de esta regata, que como decimos, sale de La Coruña en septiembre de 2023. ¿Cuáles son sus principales características, la que la hacen atractiva para ti? Es la sencillez. Mira, sale de La Coruña y vuelve a La Coruña. Se va solo en el barco, no hay asistencia, no hay paradas. Tan sencillo como eso. Es una regata que sí que tiene una particularidad y que nuestro añoradísimo Cuco Gómez hubiera inventado esta regata, es que es a la inversa, me explico. Lo que han hecho es agrupar barcos distintos, barcos amateur, la gran mayoría, o casi todos, ¿sí? Que lo que van a hacer es, pues por su rating, por su handicap, digamos, agruparlos en salida. Y si bien antes dijiste que será en septiembre, en mi caso será la segunda quincena de octubre cuando salga, no sé exactamente en qué fecha, porque habrá barcos que salgan. Eres de los rápidos. Sí, entonces. Esta vez llevo un buen barco con años, pero es un buen barco y quiero ganar. Y lo digo ahora 2 años antes. Entonces, sé que primero tengo que conseguir estar en la salida, luego hay que conseguir acabarla, desde luego, pero la forma de afrontarla es a llegar y llegar primero. Entonces, bueno, pues ahí queda. Estabas comentándonos que es una regata a la inversa y nos lo estabas empezando a explicar hasta que yo te interrumpí. ¿De qué se trata esto de la regata a la inversa? Pues eso, saldrán barcos más lentos primero y han calculado, o calcularán en su momento, cada cuánto tendrán que salir otros barcos y, bueno, sucederá que cuando a mí me toque salir, y esperemos que sea así, pues habrá bastantes barcos que habrán salido ya. Somos 37 los inscritos ahora mismo, con lo cual yo calculo que unos 25 barcos estarán en el agua y el primero que llegue gana. Qué bien. Tan sencillo como eso, aunque hayamos salido en épocas distintas.
El primero que llegue gana. Claro, porque de alguna manera el tiempo ya se compensa a la salida, ¿no? Al inicio de la competición. Exactamente. Sí. Es la diferencia, claro, es la diferencia con otras regatas oceánicas donde sales, llegas y ya está. En este caso, bueno, pues para hacerlo mucho más accesible, si se puede llamar así una vuelta al mundo en solitario, a otro tipo de navegantes, bueno, pues lo han pensado así. Y eso, pues nada, el primero que llegue gana. Y para adelante. Oye, ya hemos hablado en este podcast de navegación en solitario con Celso Rodríguez y del sacrificio tan grande que supone no solo navegar, sino todo lo demás que opera a nivel familiar y de preparación, tanto física como del barco, porque el desafío empieza ahora. Juan, una vez salgas de Croacia, que ya decíamos que estás esperando a que pase el temporal que está cayendo en estos momentos, una vez que salgas de Croacia rumbo a España con el barco que has adquirido para participar, ahí empieza todo, ¿no? Pues así es, la familia, te hablaba antes de mi pareja, de Rosa, pero no solo ella, sino es por la familia, por su familia, por la mía, por amigos. Primero, no podría estar aquí. También por el propietario, o el anterior propietario del barco, Damir Cargo, que se ha portado conmigo y se sigue portando de maravilla. Casi es mi principal patrocinador. Pero a partir de ahí, pues yo llevo aquí en Croacia, pues una semana, 9 días llevo. Ya salí hacia casa, pero tuve que dar la vuelta por un problema para poder cargar baterías y demás. Creo que fue lo más inteligente, porque había el problema un poquito más complicado. Me he podido reparar ya hoy y mañana, si no pasa nada, y espero que no, y el tiempo me lo permite porque hay un temporal tremendo ahora mismo, saldré hacia Valencia, que será la base del barco en principio, y yo, pues eso, hablar de la familia, pues no veo a mis hijos, no veo a mi chica desde todo este tiempo y lo que queda, ¿no? Sí, es duro compaginarlo, entrenar porque no solo, o sea, el objetivo al final es la vuelta al mundo, pero habrá mucha navegación, muchas millas antes. Perdóname que vuelvo a toser, un momentito. Nada. Discúlpame. No problema. Y bueno, pues nada, sí, la familia tiene que formar parte de todo esto porque si no se hace muy complicado. Hablemos del barco. ¿Cómo es el barco que has adquirido? ¿Qué características tiene? Pues es un Class 40. La Class 40 pues agrupa unos barcos dentro de una norma. Este es realmente uno de los barcos antiguos de Class 40, van numerados. Ahora mismo van por el 176, que es cada barco lleva su numeral. El nuestro es el 69, número fantástico, precioso y simétrico. Sí. Con lo cual, bueno, es un poco antiguo. Tiene bastante trabajo ahora por hacer, es normal, como cualquier barco que tiene años, pero lo poco que lo he probado, estas 150 millas que ya he hecho, es una delicia. La verdad es que es velocidad. Es fuerte, es firme. Ha ganado una regata transatlántica este barco hace mucho tiempo y bueno, que no sea la última. Por supuesto. Oye, ¿con qué ánimo encaras entonces esta aventura? Buah, estoy como un niño chico. La verdad es que estoy feliz. Me ha cambiado, todo el mundo lo dice, ¿no? Que parezco diferente. De hecho, ayer, cuando decidí dar la vuelta, a ver, me fastidió, como no era, tenía que ser así, pero sigo con una moral por las nubes porque sé que es parte del camino. También me lo da la edad. Quizás antes lo vivíamos de otra forma, ahora, y más la navegación oceánica, pues es la vida, ¿no? O sea, nadie se esperaba un COVID y hemos estado encerrados en casa. Pues aquí no te esperas que te calme el viento, que te quedes tirado, que no sé qué, y es lo que te encuentras. O temporal, y lo que sea, ¿sabes? Entonces, ánimos, todos, estoy feliz. Bueno, navegar en solitario ya sabemos lo que supone. Antes hemos comentado el sacrificio que supone, ¿no? Lo que es navegar en soledad y uno de ellos es la mentalización. Alguien que está acostumbrado como tú, no podemos decir que sea fácil en cualquier caso, porque cada nuevo reto es una preparación, no sé si diferente, pero al menos hay que volver otra vez a cargar las pilas, a volver a mentalizarse, a volver a trabajar en ese sentido, ¿no? No sé si decirte que estoy un poco hasta acoquinado por lo que me queda a partir de mañana, porque es un barco diferente, llevo tiempo sin navegar en ese tipo de barco, pero es que eso es parte de toda esta historia. Yo ahora mismo no voy a apretarlo, desde luego, para ir para allá, pero tengo que ir poco a poco, volviendo a apretarlo, perder el miedo a las roturas, ir haciendo todas estas cosas. Entonces, esa parte es fundamental, el ser muy metódico en el trabajo, el estar físicamente en forma,
porque el barco es muy exigente. Entonces, pues como Celso. Celso, el barco es más chiquitín, pero precisamente por eso es tremendamente exigente. Entonces, sí, hay que estar preparado, tener claro dónde vas, saber cuáles son los límites del barco y de la persona que va encima, y usar la cabeza siempre. Bueno, así es, Juan. Aunque sea poco el tiempo que pase sin navegar, sus pies nunca se acostumbran al estatismo de tierra firme y prefieren trabajar manteniendo el equilibrio en los balances. Oye, Juan, ¿qué hay detrás de la línea del horizonte? Te lo digo, voy a tener que decírtelo más adelante, porque siempre hay más. Pues mira, ese sería el resumen. ¿Qué hay detrás? Más. Siempre hay más. Gracias, Juan, como siempre. Seguiremos de cerca la evolución de este proyecto, llamándote a menudo, si nos lo permites. Siempre que tú quieras. Mucha suerte y adelante. Un abrazo fuerte. Un abrazo para ti también. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Amarramos el Nahua para saltar a tierra y pisar tierra firme, la firme tierra de la capital del Reino, de Madrid, porque estamos aquí en Madrid haciendo trabajo de campo para hablar con Juan Melgar. Estamos de visita en la librería Robinson. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Encantado de teneros aquí en la librería. Por fin podemos conocernos personalmente y podemos pasearnos por este espacio que yo no sé cómo calificar, porque cada vez que vengo siempre encuentro novedades, títulos nuevos en los estantes. Es más o menos como la meca de la literatura náutica, no solo narrativa y digamos que enfocada al aficionado, sino también a los profesionales, porque ya veo que tienes títulos muy especializados. Sí, efectivamente, aquí cualquier publicación relacionada con el mar aspiramos a tenerla y es bienvenida para que la tengamos a la venta. Y eso abarca desde el mundo profesional a todo el mundo de los aficionados, del que navega, el que no navega. Hay muchas maneras de aproximarse al mar. Y a través de los libros, pues cualquiera de sus manifestaciones pues es adecuada. De todas formas, y antes de darnos un paseo por aquí por la librería y echarle un vistazo a algunos de los títulos que tienes, déjanos conocerte un poquito mejor, porque nos gusta conocer a las personas y a los invitados con los que hablamos. Eres un colaborador habitual del podcast. No todo el mundo sabe que a tu faceta profesional como librero hay que unir también tu gran pasión, que es la mar. Navegas, tienes barco propio y siempre que puedes sales a la mar. Pues sí, navego y siempre que puedo salgo a la mar, desde luego. Todo lo que me dejan las obligaciones, allá que me voy a donde haya agua, si es posible en mi barco, y a navegar, que es donde se está bien, la verdad, flotando. Flotando y a veces algo más que flotando, porque has llegado a cruzar el Atlántico. ¿Era un objetivo en tu vida? ¿Era algo que te apetecía hacer especialmente? Pues la gran travesía oceánica, la verdad es que yo creo que eso cualquier navegante que le guste, siempre lo tiene ahí como algo que quiere hacer o que le gustaría probar. O sea, yo creo que eso lo tenemos todos siempre ahí, ¿no? Siempre es ese gusanillo que le llama a uno, pues oye, no, en vez de navegar por Baleares un poquito en verano, navegar por aquí, por allá, por cerca de nuestras costas, siempre anhela uno el gran viaje. Y la verdad es que tuve suerte, me lancé, lo pude cumplir. Hace unos años me embarqué en un barco como parte de la regata del Grand Prix del Atlántico y hice la travesía desde Canarias hasta Puerto Rico, pasando por Cabo Verde. Oye, Juan, no ando yo muy desencaminado si digo que eres madrileño de adopción, porque creo recordar que tú de nacimiento eres navarro. Una persona que no ha nacido a orillas del mar, ¿cuándo se le despierta ese gusanillo, esa afición por las actividades náuticas? Pues mira, ese gusanillo se lo debo precisamente al mar asturiano,
porque yo tengo familia también asturiana y todos los veranos los he pasado de mi infancia, los pasé allí en Asturias. Y ahí pues navegaba, me montaba en barcos, íbamos a pescar, remábamos, y mucho de ahí me viene ese vicio del barco, de los veranos en Asturias. Veranos asturianos que has cambiado por los veranos en las Baleares, ¿no? Es allí por donde navegas habitualmente y a donde vas siempre que puedes. Sí, efectivamente. Luego ya la vida pues te lleva por donde te lleva y ya pues Asturias, aunque voy, pues no es como antes. Pero sí, ahora navego por Baleares principalmente. El barco lo tengo en Menorca. Y la verdad es que es un sitio muy bonito también. Baleares para navegar es un paraíso, y la verdad es que en verano, en primavera, en otoño es bastante inigualable. Vamos, las condiciones suelen ser bastante buenas siempre. Con tu propia embarcación también hay que decir que no solamente invitas amigos, familia, de vez en cuando haces alguna cosa solo. Sí, como bien sabrán muchos navegantes, pues no siempre quiere la familia, los amigos acompañar a uno, así que allá que me voy solo si hace falta, desde luego, porque intento no desaprovechar una ocasión para navegar, y la verdad es que cuando está uno solo en el barco también pues ya no se puede pedir ayuda, ya está uno un poco frente a los elementos y te bates un poco ahí contra lo que venga. Tú mismo, ¿no? Tienes esa parte de desafío personal y también de conexión de otra manera pues con el entorno, con el mar, con la naturaleza, con el viento, con el agua, que a lo mejor cuando estás con gente pues no es igual. ¿Con qué pasión hablas? Oye, nada mejor para vender libros que predicar con el ejemplo, ¿no? Y que para vender libros de náutica y navegación, pues nada mejor que navegar. ¿Qué te parece si nos damos un paseo por la librería? Y bueno, aunque nuestros oyentes no lo pueden ver, seguro que nos puedes ir comentando a través de la palabra, pues algunos de los libros que tenemos delante, ¿no? Pues no lo sé. A ver, yo cierro los ojos y pongo el dedo en la fragata Magdalena, por ejemplo, ¿no? Gentes de mar y guerra. La literatura, digamos, histórica, también es una constante en Robinson. Sí, efectivamente. Este libro, La fragata Magdalena, está, no lo ven los oyentes, pero están en nuestra mesa de novedades y temas de historia. Entonces aquí, la historia naval, como hemos venido comentando un montón de libros, muchas veces en programas anteriores, es importantísima. O sea, no se puede entender desde luego la historia de España ni la historia del mundo sin lo que es el movimiento por el mar, de gente, de guerras, de comercio, de todo, ¿no? Porque es lo que ha definido un poco a lo que es nuestra civilización hoy en día. Y entonces se puede ver simplemente al ver los libros. Pues mira, por ejemplo, por mar se trasladó la vacuna. Ahora que hablamos de vacunas, la expedición de Balmis. Aquí tenemos otro libro sobre el tema. Todas las guerras, por cierto. Pues como, por ejemplo, aquí otro al lado de la fragata Magdalena está el de España en la Florida. También fue un asturiano para allá y conquistó la Florida, Pedro Méndez de Avilés. Todo ello nos lleva a entender un poco cómo son cómo es nuestra historia y por qué estamos donde estamos, ¿no? Eso es sin el mar y sin la historia marítima y naval no se entiende todo esto. Y además de los libros de historia y los técnicos a los que hemos hecho referencia anteriormente, tenemos también narrativa de ficción. De hecho, en los próximos días me parece que presentas un libro que ha sido publicado recientemente por Planeta y Janés, cuya autora es asturiana, Alicia Ballina, que publica Hija del Mar. Sí, efectivamente, Alicia Ballina ha publicado Hija del Mar con Plaza y Janés, y el 21 de diciembre, para todo el que se quiera acercar, aquí lo estaremos presentando. Es una historia sobre una mujer, es una novela de una mujer que se hace pasar por hombre para ingresar en la Armada en el siglo XVIII. Ya no quiero desvelar más porque no quiero estropear a los posibles lectores. Pero vamos, el que quiera acercarse, que esté por la zona, desde luego es bienvenido, y seguro que pasamos un buen rato hablando de libros y de mar. Muy bien, Juan, vamos a confesarnos un poco. Eres librero, vives rodeado de libros.
¿cuál es el tipo de libro que más te gusta? ¿Te gusta la historia, la narrativa de ficción, quizá algún libro técnico por eso de que también navegas? El libro técnico, depende del momento, se lee con mucho interés, porque si a uno, pues ha tenido una dificultad con un tema en el barco, o quiere aprender una cosa, o lo que sea, pues en ese momento hay libros técnicos buenos y se leen con interés. Pero bueno, ese es otro tipo de lectura, quizá como más, aunque se disfrute, pero es más un poco por necesidad, ¿no? Pues es un medio para alcanzar un fin. No es disfrute por disfrute muchas veces. Luego dentro de ya el resto de libros, como que si dijéramos de leer, por decirlo, llamarlos de alguna manera, yo reconozco que tengo más debilidad por la historia que quizá que por aunque libros de narrativa hay sensacionales desde luego, pero la historia reconozco que es lo que más me suele tirar a mí, sí. Bueno, pues además de estos estantes repletos de lomos con de títulos interesantísimos, tenemos las dos mesas centrales, también con una gran cantidad de libros acumulados, y me estoy fijando que hay un mueble donde, bueno, los cajones invitan a pensar que aquí se guardan cartas náuticas, efectivamente. Pues sí, la librería no es solo libros, sino que también es todo lo que es otra parte importantísima, vamos, es la cartografía. La cartografía es como lo saben bien todos los navegantes, es esencial. Ya hemos hablado del tema en alguna otra ocasión y efectivamente es una parte importante del negocio y la verdad es que es una que nos gusta mucho porque las cartas son bueno, aparte de ser un objeto de comercio con el que comerciamos, nos encantan porque son muy estéticas, son muy bonitas. Uno pues le llegan cartas y se queda un poco absorto mirando, pues pensando pues cómo será pues navegar por aquí, por allá. Es otra manera de ver las costas y la verdad es que el objeto carta nos encanta y yo la verdad es que en cuanto puedo pues nos enmarcamos algunas, las usamos para decorar y las usamos para todo porque nos gustan mucho. Las cartas náuticas que como tantas otras cosas, bueno, pues se han visto atropelladas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, por las nuevas tecnologías, GPS, plotter, en fin, una serie de elementos que se pueden llevar en un barco que efectivamente hacen a las cartas náuticas ya, pues yo diría que un objeto de coleccionista y casi de culto. Sí, pero también te diría que están experimentando un cierto retorno. Hay una corriente de gente que prefiere navegar o que quiere volver un poco a lo que es la navegación tradicional. Por ejemplo, nosotros también vendemos algún objeto de navegación, vendemos sextantes, por ejemplo. Sí hay la gente busca no solo el ir de un lado a otro, sino también, pues entender un poco, pues, por dónde está, por dónde va, saber situarse. O sea, es una manera de relacionarse con el mar más completa, usando métodos tradicionales. Y sí hay cierto interés, aparte que la carta en papel sigue siendo obligatoria. Para poder prescindir de carta en papel, pues hay que disponer de unos medios que normalmente en los barcos de recreo, pues no se dan. Lo que es curioso es esto que estamos comentando, ¿no? Esa cierta rebeldía que tiene o que tenemos los seres humanos, ¿no? Ocurre con los discos de vinilo respecto a lo que son ya plataformas digitales. Pues no lo sé. El caso que has mencionado de las cartas náuticas es como si y navegar siguiendo los astros, las estrellas, el sol, es como querer hacernos partícipes del proceso, ¿no? Cualquiera que sea. Sí, efectivamente, es eso, es volver a tomar contacto con lo que nos rodea, porque si no, pues al final estamos a lo mejor flotando en el agua y mirando una pantalla como cuando estamos en tierra. Entonces es otra manera, es prescindir de esa manera de interactuar digital que obviamente no vamos a negar que es una cosa muy útil y que el avance desde luego está ahí y se va a quedar. O sea, un GPS es un instrumento imbatible. Pero vamos, de todas maneras, pues esa manera de situarse, pues eso, tomando, pues, cuando va uno cerca de la costa, tomando demoras, ves ahí un faro, una punta, y ya, pues oye, trazas tus líneas en la carta y dices, oye, estoy aquí. Y luego comparas con el GPS, oye, pues ver que lo has hecho bien, pues tiene su oye, pues yo sé situarme, yo sé guiarme, yo sé hacer cálculos de estima, son cosas. Yo creo que de todas maneras eso es una habilidad y una parte del oficio que el marino, tanto, bueno, no digamos el profesional, pero desde luego el aficionado no debería perder nunca.
Estamos terminando el otoño, entrando en el invierno, época, bueno, pues de mal tiempo en general. ¿Hay ganas de volver a Baleares? Sí, claro, en cuanto se pueda, desde luego. Ahora las Navidades pues son épocas de mucho trabajo y no sé si se va a poder, pero vamos, en cuanto pasen las Navidades y la cosa se vuelva un poco a épocas aguas más tranquilas, hay ganas de navegar, desde luego. Ya me empiezan a alargar los días, ya aunque quede mucho para el verano, pero ya se empieza a notar un cambio, ya empieza una cuenta atrás, ya no es lo mismo que el otoño. Ya lo hemos mencionado alguna vez, lo acabas de decir, ya tenemos las Navidades ahí muy cerquita. El que quiera regalar un libro de temática náutica y, por supuesto, quiera hacerlo a través de Robinson, ¿qué tiene que hacer? Pues lo mejor que puede hacer es lo que has hecho tú, Jorge, es venir aquí y verlos, porque al final el libro, pues tocándolo y viéndolo, es uno cuando ve realmente si, oye, al que le quiere regalar, pues le va a gustar o no le va a gustar, si le va a encajar, porque, hombre, nosotros podemos ayudar, podemos darle una recomendación, podemos hablar por teléfono, pero la mejor manera de recomendar es siempre en persona, porque pues la gente viene con ganas de regalarle a alguien, pues dice, oye, pues ¿cómo es esa persona? ¿Qué le gusta leer? ¿Qué no le gusta leer? ¿Es un lector de este tipo? ¿No es de esto? ¿Qué temas le interesan y qué no? Y entonces ya, normalmente con esa información, pues podemos dirigir mucho mejor hacia un regalo que tenga éxito. Y luego, si no, pues el que no puede venir, que no todo el mundo puede venir, nos puede llamar, nos puede escribir, puede mirar nuestra web, que es lo mejor. Bueno, pues nada más. Aquí vamos a dejar esta entrevista que, como hemos dicho, hemos hecho sobre el terreno. Hemos visitado una vez más, porque yo siempre que vengo a Madrid, no es que venga muchas veces al año, pero siempre que aparezco por aquí, mi visita a la librería Robinson junto al Museo Naval es obligada. Así que nada, agradecer a Juan que nos haya recibido de esta manera y nos haya hecho disfrutar y sumergirnos en las páginas de todos los libros que tiene Librería Robinson. Gracias, Juan. Pues muchísimas gracias a ti, Jorge, porque es un gusto teneros aquí y la verdad es que sois bienvenidos siempre que queráis. Es una sensación muy difícil de explicar porque es sublime, o sea, es majestuoso, sublime. Al mismo tiempo ves la soledad, ves una naturaleza que está impoluta, ves algo, muy difícil de entender, pero es una sensación única. Javier Babé, capitán de la Idus de Marzo, el primer barco español en llegar a la Antártida en nuestra historia reciente. Lo hizo en 1982. En A Son de Mar, historias del museo. Las profundidades marinas, o al menos la inquietud por moverse bajo la superficie del agua, ha acompañado al ser humano desde la antigüedad. Parece que ya Aristóteles menciona en alguno de sus escritos la existencia de artilugios que permitían a los hombres permanecer durante algún tiempo bajo el agua. Desde entonces hasta hoy la evolución, como en otros muchos ámbitos, ha sido grande, y desde la invención de la botella de oxígeno para la práctica del buceo autónomo, obra de Jacques Cousteau, el conocimiento que tenemos del medio marino ha crecido exponencialmente. Pero ¿qué fue de aquellos buzos que con escafandra y un tubo, que como si de un cordón umbilical se tratara, les unía la vida? Una espléndida réplica de un antiguo traje con escafandra y un generador de aire se expone en el Museo Marítimo de Asturias. José Ramón García, director, muy buenas. Hola, buenos días. Oye, viajar a las profundidades marinas será como hacerlo, no sé, a la luna, ¿no? Incluso los trajes empleados por los antiguos buzos parecen inspiración para los modernos trajes espaciales. Pues sí, realmente se parecen muchos, ¿eh? Sí. Oye, el buceo fue, bueno, acabas de decir, fue un deseo, una necesidad histórica, pero con garantías no fue hasta el siglo XX, cuando se empezaron a hacer trajes ya herméticos y con garantías, vamos. Hay que ver, el paisano que se metía en el agua con la indumentaria del buzo, su calzado de plomo, bien pesado, el collar con esos medallones que no parecían ligeros, bueno, había que tener bemoles, para meterse en el agua con todo eso. Sí, la gente de la mar reconoce que de todos los oficios, el más peligroso, el de más riesgo, era el del buzo, porque estaba sumergido y un mínimo accidente, pues, qué sé yo, pues la rotura del tubo bordeaba al aire o que se enrollara en alguna peña o algún sitio y dejara de pasar el aire, eso era, bueno, pasaba en 5 minutos
menos, ¿no? Para que muriese el paisano. Era realmente de mucho riesgo. Aparte de la propia dureza de movimientos pesados, claro, esos botes de plomo, naturalmente era la única forma de que el buzo fuera hacia abajo, ¿no? Claro. Y no flotara, porque el traje se hinchaba con el aire también y era como una boya. Entonces esos botes y lo que llamaban el escapulario, que era un peto también de plomo, aparte del cinturón, pues era lo que hacía que fuera hacia abajo. Y generalmente no había una mucha profundidad, porque la presión no lo permitía. Pero es igual, como que fueran 5, 10, 15, 20 metros, ya era una profundidad suficiente para que hubiera mucho riesgo. Sí, tenía mucha moral. Y no debían de ser enclenques, ¿eh? No. Porque el esfuerzo debía ser grande. Oye, hablando de buzos, ¿qué pieza es la que atesora el museo? Para eso te llamamos, cuéntanos. Pues mira, tenemos un traje completo yo creo que es de 1940 más o menos. Es un traje de goma recauchutada, con su escafandra de aparente cobrizo, debe ser una especie de bronce con mucho cobre, y todos los aparatos complementarios. Un cuchillo al cinto, por si hay que, obviamente, cortar alguna cosa con presteza. Sí. Los botes con unas suelas enormes de plomo, el escapulario doble de peto de pecho y espalda, y luego, eso es el traje propiamente dicho, y luego al lado un compresor con el que se insuflaba el aire. Sí. 2 maniveles laterales, y en la chalupa estaba el personal, era donde el buzo bajaba por una escalerilla al agua, y luego desde la cubierta iban dando aire al buzo, que utilizaba también un tirante como para dar señales, ¿no? Este buzo, el traje procede de Rusia. Ajá. Fue adquirido en los años 40, porque aquí fuimos ricos en su tiempo, ¿eh? Sí. Tuvimos dinero para comprar. Vino comprado en la subasta de Christie's. Fíjate tú, ¿quién el pasado que tenemos, ¿no? Sí. No, en serio, hubo un tiempo que teníamos poco dinero, pero casi todo para compras. Y entonces íbamos a lo que surgía. Y en Londres sabemos que está, en Inglaterra, vamos, en South Kensington, un mercado inagotable de estos productos. Compramos esto que estaba muy barato. Y luego el compresor, que es una pieza también británica, espléndida, de buena madera y bronce y latón. Es precioso. Procede del puerto de San Esteban de Pravia. Son estas máquinas propias del siglo XIX y principios del XX, que son verdaderamente obras de arte, porque son buenos materiales, bronce brillante, y tienen su belleza. El cigüeñal, tiene su belleza. Sí. Además se le ve robusto, es un objeto sólido, o sea que está bien construido, decir, bien fabricado. Sí, está muy bien construido. Hubo que emplear tiempo en restaurarlo, ¿eh? Pero bueno, la madera estaba mal, pero impecable en cuanto a su estado de salud. Se trató, y el bronce lo mismo, y aquí está. Estas máquinas duran toda la vida. Es una cosa impresionante, porque están con unos materiales extraordinarios. Los barcos antes eran todo buenas maderas y buen material. Claro. Hasta que llegó el plástico y por razones de costes se abarataron. Pero sí, era todo muy buen material. Sí, lo de la obsolescencia programada, eso no lo conocían, ¿eh? ¿Qué va? No, al contrario. Tenía que durar siempre. Claro. Como las piezas eran intercambiables, claro. Se recuperaba todo. Además, eso es lo que daba fama a la marca, ¿no? De alguna manera, al fabricante. Claro, que tuviese una durabilidad del objeto, en la máquina. Hombre, la escafandra Sibegorman, que existe todavía, era de una calidad extraordinaria. Tenía que serlo, además, porque no se puede permitir una fisura, un riesgo, un golpe. Tenía que ser absolutamente fiable. Y esto lo es.
Es alucinante ver el traje de buzo que tenéis en el museo y lo que estamos hablando, ¿no? Comparar todos aquellos materiales con el que se confeccionaba con los que hay ahora, ¿no? El Gore-Tex, las fibras térmicas ligeras, es decir, todo eso ha cambiado absolutamente. Tienen una caducidad, efectivamente. Quizás sean más efectivas los materiales con los que contamos hoy en día que con el que contaba aquella gente, ¿no? Que se jugaba literalmente la vida en cada inmersión, desde luego. Sí. Yo creo que esto en 1960 ya estaba a punto de desaparecer y en los 70 ya desapareció, sustituido por lo que acabas de decir, ¿no? Trajes de neopreno, escafandra, que tenían además una autonomía total, porque el buzo tradicional era prisionero del tubo de aire, no podía permitirse más allá de determinada distancia. La escafandra autónoma ya permitió hacer otro tipo de movimientos, mucho más agilidad, más seguridad, de todo, ¿no? Sí. Y también tenemos algún ejemplar aquí de esos primitivos trajes, que no eran precisamente los actuales. Sí. Los tenemos en una sección ahí de pesca submarina, otra sección aparte. Sí, próxima, pero aparte. En lugar de ser neopreno, son más bien trajes de caucho, ¿no? Y fusiles más antiguos, claro. Sí. Fusiles de gomas, de gomas. Sí. Que no son trajes de submarinista, son trajes de lo que se llamaba hombres rana, que mi padre todavía los llama hombres rana. Cuidado. Exactamente. Sí. Exactamente, claro. Sí. Exactamente, sí. Sí, por las aletas que empleaban. ¿Cuántos marineros hablaban de los hombres rana? Sí. Hombres rana, hacía tiempo que no oía yo esa palabra, sí, efectivamente. Sí, son los trajes de los famosos hombres rana, que alguno coleccioné yo con aquellos Madelman que había, aquellos muñequitos que recordarás que pues tenía, con los que jugábamos los críos. No. Tenía alguno. Pues sí, es que además dice en la Diana, porque tenemos una sección de juguetes vinculados con la mar y tenemos el Madelman de hombre rana, sí. Oye, pues mira, me apunto esas dos cosas. Por un lado, los trajes de buceo que tenéis y esos arpones y fusiles con los que contáis, que dan para otro podcast, por supuesto, que puede ser el próximo. Y también podemos hablar de los juguetes que atesora el museo. ¿Te parece? Pues muy bien. Venga. Sí, me parece. Pues nada, nos lo apuntamos y vamos hablando en sucesivos episodios. José Ramón, gracias por la compañía. Me parece muy bien. Venga, un abrazo. Muy bien. Adiós. Muy amable, gracias. Adiós. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Alguna vez hemos hablado ya de la seguridad a bordo, elementos imprescindibles exigidos por la normativa y cómo proceder en caso, por ejemplo, de navegación con mal tiempo. Hoy insistimos en ello entrando en detalle porque tratamos los próximos minutos de la maniobra de hombre al agua. Qué hacer en caso de que un miembro de la tripulación caiga por la borda y sobre todo cómo conseguir recuperarlo si navegamos a vela. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Jorge, buenos días. Hablamos con Roberto Álvarez Buceta los próximos minutos. Oye Roberto, antes de nada, hagamos un breve repaso de los elementos imprescindibles a bordo cuando hablamos de seguridad. Cuéntanos. Bueno, cuando hablamos de seguridad y estamos hablando de un caso concreto de situaciones de hombre al agua, podemos decir que es un riesgo posible que podemos encontrarnos a bordo de cualquier buque y sobre todo en mayor posibilidad en embarcaciones de recreo. O sea, tenemos una cubierta que puede tener pues un piso resbaladizo, podemos encontrarnos reducidas dimensiones, dificultades para desplazarte por la propia cubierta y hasta la proa del barco. Pues bueno, esas son circunstancias que nos pueden hacer que una situación del hombre al agua se pueda producir en mayor medida, ¿no? Hablando de situaciones de hombre al agua, pues bueno, pues oye, equipo de seguridad relacionado con esta situación, hablamos, chalecos salvavidas, es básico en caso de caernos al agua y no siempre lo tenemos puesto, ¿no? No tenemos esa cultura que en otras zonas de navegación, en otros países, pues bueno, sí que tienen esa cultura de estar con el chaleco hinchable puesto. Aquí esa cultura realmente no la tenemos, ¿no? Yeah. Y bueno, podemos hablar fundamentalmente pues para evitar que el tripulante se pueda caer al agua, el arnés de seguridad. No está dentro del catálogo de equipo de seguridad obligatorio dentro de los barcos de recreo, pero bueno, en barcos de vela fundamentalmente, con mal tiempo, navegación nocturna, el arnés de seguridad sería fundamental, ¿no? Hablamos de arnés de seguridad y, por tanto, de línea de vida. ¿Cómo instalamos esta línea de vida a bordo, Roberto?
Bueno, pues la línea de vida, pues el arnés de seguridad tiene que estar asociado a una línea de vida. Sí que tendríamos que tener firme en lo que sería la cubierta del barco, desde la popa hasta la proa, por las dos bandas, por cada una de las bandas. Y normalmente en la actualidad antes eran de cable de acero, en la actualidad son de cincha de banda textil, normalmente de poliéster. Y es una línea al cual, con el mosquetón del propio arnés, nos hacemos firme a ella, nos permite pues recorrer toda la cubierta, desplazarte por la cubierta sin tener que cambiar el punto de sujeción del propio arnés, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, siempre tenemos que hablar, si es de hombre al agua, tenemos que hablar de evitarlo. Es decir, no hay que hablar de que se nos caiga un tripulante al agua, no se nos puede caer un tripulante al agua, ¿no? Entonces eso había que intentar evitarlo por toda medida. Bueno, uno de los elementos de seguridad pues es el propio arnés de seguridad, que muchas veces no se utiliza, pues a veces porque siempre sabes que siempre pensamos que nunca nos va a pasar a nosotros, pero bueno, el tipo de barcos, el tema de embarcaciones, vela, fundamentalmente maniobras tácticas proa con un poco más tiempo, todo tripulante que tengas en la cubierta tiene que estar amarrado. Sí. Bueno, ya nos has dicho que evidentemente el objetivo es que nadie se caiga al agua, como es lógico. En caso de sufrir una caída de alguno de los miembros de la tripulación, ¿cómo procedemos si navegamos a vela entonces? Bueno, lo que tendríamos que proceder, lo primero, es que alguien lo haya visto caer. Es decir, hay que intentar evitar que nunca de guardia esté una persona sola en la cubierta, porque si alguien se cae al agua y no la ha visto caer nadie, pues es prácticamente imposible poder recuperar a esa persona, ¿no? Paso número 2, que el que lo haya visto caer, que no lo pierda de vista en ningún momento. Es decir, no perder de vista a la persona que está en el agua. No girar la cabeza, no dar la vuelta para poder, llamar a la tripulación que esté dentro de la cabina, buscar el aro salvavidas, parar máquina. Son cosas que hay que hacer, pero que la persona que lo vio caer, que no levante la vista de esa persona. Un barco que vaya navegando, un motor o un barco de vela, un barco de motor que pueda navegar a 10 nudos, en 10 segundos recorre 50 metros, en 20 segundos recorre 100 metros. En 100 metros de distancia, una persona que esté en el agua, que solo podemos verle probablemente los hombros, la cabeza, los brazos, a lo sumo, es prácticamente imposible verlo en el agua. Ya no te digo que haya 1,5 metros, 2 metros de mar, que esté la mar un poco rizada, es prácticamente das la vuelta, vuelves otra vez a mirar al punto donde pensabas que donde estaba esa persona en el agua y probablemente no lo vas a volver a ver. Entonces, pues eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Eso es muy muy importante. Después, un tripulante tendrá que lanzar objetos flotantes al agua, al objeto de que esa persona se pueda agarrar a ellos y al objeto de balizar la posición de esa persona en el agua. Hay que prestarle mucha atención a cómo tenemos todas las ayudas a la flotabilidad y sobre todo el aro salvavidas en la bañera, que es el punto de disposición de este equipo de seguridad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo está el propio aro salvavidas? ¿Cómo está amarrado? Muchas veces incluso hay gente que lo tiene amarrado con bridas al propio balcón de popa. ¿Cómo está la rabiza? El cabo de que une el aro al barco, ¿cómo está? Es un elemento muy problemático a bordo del equipo de seguridad de los barcos. Tenemos que tener un sistema que sea eficaz, desde el punto de vista que yo puedo coger el aro, lanzarlo al agua y que fácilmente salga ese cabo, salga esa rabiza, sin que esté, a veces está dibujado allí con 50 vueltas. Puedo tardar 10 minutos en aclarar toda esa maniobra, ¿vale? Yeah. Y tenemos que estar preparados y entrenados. No sale bien aquello que no se ha entrenado antes, con lo cual somos capaces de hacer toda esa maniobra de lanzar un aro salvavidas con su rabiza a una persona que se ha caído al agua en 20-30 segundos, que sería el tiempo de respuesta que debería de tener. Hay que mentalizarse de ello, y si no, pues hay que tener un sistema que eso esté de una forma eficaz dispuesto para poder utilizarlo en una situación de emergencia de hombre al agua. Y muchas veces sé que es un punto débil, muchas veces en el propio equipo de seguridad. Tenerlo tenemos, a veces guardado en un sitio que es poco incluso accesible, pero que lo podamos utilizar rápidamente es una de las cuestiones importantes, ¿no?, que tenemos que tener presente.
Hablando de otras cosas, en el podcast ya nos has recomendado más de una vez la importancia de hacer alguna práctica, ¿no? En caso del hombre al agua, pues no estaría de más, ¿no? Coger un buen día, no ahora en invierno, evidentemente, esperamos a que nos llegue el verano, que hace más calor, y también practicar este tipo de maniobras siempre viene bien. Por supuesto. Siempre es un dicho que se dice en seguridad, no sale bien lo que no se ha entrenado antes. Pues por el verano, tranquilamente, pues un tripulante o 2 tripulantes que se pongan un chaleco salvavidas, vamos a hacer una situación de hombre al agua, vamos a hacer la maniobra de recogida de esa persona, vamos a ver cómo pues somos capaces de lanzar esas ayudas a la flotabilidad, esas salvavidas, cómo sale esa rabiza. De noche tenemos que tener la lámpara de encendido automático asociada al aro en perfecto estado de funcionamiento, que muchas veces, bueno, las pilas no funcionan, están agotadas. Todas esas cosas, pues eso sería muy interesante, pues por practicarlo. Pues eso, por verano, no hace falta que sean situaciones extremas. Claro. Cuando tenemos que hacer eso. Pero bueno, si la hemos visto por verano y lo hemos entrenado un día que esté bueno, incluso pegarnos un chapuzón o un baño, pues es terreno que tenemos ganado, ¿no? Y es algo que si un día lo tengo que hacer, pues más o menos voy a tener un poco las pautas a seguir. Sí, porque al final es una manera de interiorizar el protocolo un poco, ¿no? El proceso a seguir. Es muy fácil que efectivamente cuando alguien caiga al agua, claro. Lo has hecho una vez, pues ya más o menos, ya lo tienes más o menos en la cabeza. Sí. Y más o menos las cosas que te han salido mal en ese ejercicio que has entrenado por el verano, pues las vas a perfeccionar. Claro. Las vas a poner toda una forma que veas que aquello es eficaz y funciona, ¿no? Evidentemente. Entonces, esas cosas tengo que tenerlas presentes. También en la actualidad tenemos ayudas electrónicas desde el punto de vista de hombre al agua, consabido la función MOB del propio GPS, pues bueno, tenerlo siempre bastante interiorizado y rápidamente que alguien vaya al GPS a presionar el botón de hombre al agua para que nos marque y almacene en memoria la posición en la cual se ha producido esa situación y después ponerte en modo navegación para que nos dé datos para volver a ese punto si lo hemos perdido la persona de vista, que no deberíamos perderlo de vista. Y también sería muy, muy, muy práctico en la actualidad el transpondedor radar, el SAR. El SAR es un equipo que automáticamente que lo tenemos activo. Si tenemos ese SAR con la persona que se ha caído al agua, en las proximidades donde se ha caído al agua, yo con la pantalla del radar me va a salir una señal distintiva de 12 puntos indicándome dónde está ese transpondedor, dónde está esa persona en el agua. Claro. Y después, bueno, si es una embarcación de recreo, si es de motor o es de vela, pues bueno, debo de saber, si no lo he perdido de vista, pues debo de saber maniobrar en busca de esa persona que está en el agua. Existen algunas maniobras internacionalmente reconocidas de recogida de hombre al agua, maniobra de Anderson, maniobra de Butakov, pero bueno, en barcos de recreo lo que tenemos que saber es, bueno, tener control y dominio sobre nuestra embarcación y regresar a ese punto que tenemos balizado, señalizado, transpondedor, pues volver otra vez a ese punto y tener a esa persona localizada y posteriormente subir la voz. Sí, insistir en la importancia del entrenamiento, porque un gesto tan sutil como es girar la cabeza para por lo menos dar aviso de que alguien se ha caído al agua puede ser la diferencia, ¿no? Entre salvar a una persona o que se consuma la catástrofe. Muchas veces suele ser eso, es decir, giras la cabeza instintivamente para dar la voz de hombre al agua por la banda que se te ha caído, o para objeto de buscar un aro, o para simplemente para agacharte y en la palanca del morse poner el motor en punto muerto es lo justo para a lo mejor no volver a ver a esa persona con el problema que podemos tener y la angustia que vamos a tener de una persona que no localizamos y no estamos viendo en el agua. Si la estás viendo, siempre va a ser mucho más fácil volver otra vez a su posición y volver otra vez a recuperar esa persona. Bueno, ya hemos dicho que el respeto al mar no es una opción y que a veces el exceso de confianza puede hacernos llevar algún susto innecesario. Así que no echemos en saco roto las recomendaciones que un día más hemos escuchado con Roberto Álvarez Bucetas. Gracias, Roberto, por acompañarnos. Hasta otro podcast. Gracias, buenos días. Hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Si te han gustado los contenidos, ya sabes que puedes compartirlos en cualquiera de las plataformas que emplees para escucharlo o también a través de las redes sociales. Me harás un enorme favor, además de, por supuesto, hacer crecer la comunidad de oyentes que, como tú, son aficionados a la náutica. Hasta el próximo podcast. Adiós.
A Son de Mar, la náutica en un podcast. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante. Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.